Bueno, les cuento, Ana Laura Torlaschi es médica infectóloga, es especialista en salud ambiental, es la coordinadora de la Comisión de Salud Ambiental en la Asociación Médica Argentina y trabaja en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud y Ambiente, haciendo... Perdón. Perdón. En el equipo de salud en el equipo de salud ambiental del Ministerio de Salud. O sea, ahí está, bueno, ahí está. Ahí está, no hay secretaría. Entonces. No sé si hay secretaría, pero yo estoy en el Ministerio de Salud, dependo del Ministerio de Salud. Perfecto. Bueno, lo que nos va a traer hoy es el tema de, bueno, cómo nos manejamos el sistema de salud, cómo se maneja en relación al tema ambiental, y bueno, los dejo con ella ya que va a empezar a comentar. Adelante. Bueno, ya hicimos la presentación, la mayoría ya me conocen. La idea de esta charla que me pidió Nora es hablar un poquito del impacto que tiene el sistema de salud digamos, en el medio ambiente. La realidad es que el sistema de salud no es ajeno a los cambios que produce el resto del planeta y el resto del ser humano en el ambiente. Lamentablemente, a pesar de que no es ajeno, no está dimensionado y no se toman las dimensiones del impacto que tiene realmente, ¿no? Y nosotros mismos como personal de salud, así como nos pasa también en otros ámbitos, tampoco tenemos el registro de lo que el sistema de salud genera al ambiente, que después es por lo que parte de lo que nuestros pacientes vuelven a atenderse, ¿no? Hay poco publicado este tema, algunas publicaciones, digamos, independientes de instituciones independientes de Estados Unidos, de Europa, y hay una ONG que es la que en el grupo la puso María Ángeles, puso algunas cosas en un momento cuando sacamos el tema, que es la ONG que se llama Salud Sin Daño en español y No Harm en inglés. Es una ONG americana que, bueno, tiene sus filiales en Latinoamérica con el nombre de Salud Sin Daño, que es la que más ha tomado y ha abordado, digamos, esta problemática de ver cómo disminuir el impacto que tiene el sistema de salud en el ambiente para, digamos, disminuir así consecuentemente las enfermedades asociadas a los impactos ambientales. Así que la mayoría de los temas de esta charla están tomadas de ahí, de Salud Sin Daño, que tiene un programa muy interesante. La primera parte de la charla, la idea es hablar un poquito del impacto que tiene el sistema de salud. Todos probablemente alguna vez, si son del sistema de salud, han trabajado o han pasado por algún hospital o por alguna institución, y digamos, uno tiene que ver un poco más allá del cubículo donde está y ver un poco cómo funciona todo ese, digamos, sobre todo los hospitales grandes, que son como fábricas, ¿no? Fábricas de generar salud y quizás con algunas de las cosas que tienen, fábrica de generar enfermedad. Y quizás cuando vamos hablando acá de la charla podemos ir, si tienen ejemplos de donde estuvieron trabajando o donde trabajan, también está bueno como para poder verlo. Y la segunda parte de la charla, lo que tomé de Salud Sin Daño, que es muy interesante, es hospitales que, digamos, haciendo convenio con Salud Sin Daño como una ONG, han empezado a hacer cambios en el impacto que tienen en el ambiente, digamos, y mostrar que se puede, que los hospitales pueden hacerlo, y que no es que, digamos, uno tiene que ser el mejor hospital de Suiza para hacer las cosas bien, sino que de a poco y con cambios pequeños se puede ir mejorando, ¿no? Bueno, vamos a empezar a compartir. A ver. Ahí estamos, esperen que voy a poner en presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, la primera diapositiva habla un poco en general de digamos, qué es lo que producen los sistemas de salud de los hospitales, ¿no? Y la realidad es que a nivel global, de lo que está estudiado, ¿no? Porque como dijimos, hay poco registro, sobre todo en los países en desarrollo, hay poco registro de qué impacto tiene, pero en general y en global, ¿se escucha? Sí, los hospitales... Se escucha bien. El sistema de salud a nivel mundial produce el 4.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. O sea, es muy importante, teniendo en cuenta como industria, ¿no? Porque la realidad es que somos una industria.
En Estados Unidos asciende al 10% de lo que produce Estados Unidos, en Inglaterra es el 3%, en Australia es el 7%. Y las emisiones en general, esto es un artículo de Lancet, que tiene, digamos, que ha tomado diferentes instituciones de diferentes partes del mundo, y estos gases de efecto invernadero, las emisiones, digamos, vienen a 3 niveles, como en la mayoría de las fábricas o de las instituciones, sí, que son las emisiones directas, que son las propias que genera, por ejemplo, un hospital cuando usa una estufa o cuando usa la cocina para calentar la comida, o para cocinar o para calentarse, ¿sí? O los vehículos del hospital que utilizan gasolina o gasoil, ¿sí? Son emisiones directas. Después tenemos las emisiones indirectas, que están relacionadas, por ejemplo, con el consumo de electricidad. La mayoría de la electricidad en el mundo todavía se produce por energía no renovable, por el petróleo, ¿sí? O por el gas. Entonces se convierten en emisiones indirectas, digamos, porque uno las utiliza como electricidad, pero que están generando gases de efecto invernadero. Y después son las segundas emisiones indirectas, que sería el alcance 3, que son todas las emisiones de las empresas que trabajan con los hospitales o con las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, todos los proveedores. Perdón, Silvia, cerrá tu micrófono, que a veces salen Perdón, ruidos. perdón. Ahí está, gracias. Ahí está. Sí, digamos, todas las empresas que trabajan con el hospital, o sea, pero no es la producción directa de los hospitales o las instituciones mismas. La realidad es que todas estas empresas que trabajan con el hospital, lo que producen para llevar o acercar insumos al hospital, también termina siendo, digamos, impronta o huella que la institución deja en el ambiente, ¿no? Bueno, y son algunos puntitos, algunas temáticas que son las más importantes que tomé. Acá este cuadrito no se ve muy bien, sí, pero el sector, digamos, el sector salud consume muchísima energía, y la mayoría es proveniente de combustibles fósiles. Son muy pocos las instituciones que utilizan energías renovables. En Estados Unidos los edificios de salud son los que consumen la mayor cantidad de energía, son el segundo lugar, ¿no? Gastan 6.500 millones de dólares al año en consumo de energía, ¿sí? Las instituciones de salud. Si hay en este estudio que es de Navarra, es un artículo de Navarra del consumo de energía, es interesante ver cómo en Europa los hospitales consumen el 35% de lo que consumen los hospitales norteamericanos, dando servicios similares, ¿no? Y esto quiere decir que, digamos, hay formas y formas de que el sistema de salud utilice la energía de mejores maneras, ¿no? Siempre, digamos, los países, bueno, Estados Unidos se caracteriza, la realidad es que en todas sus actividades, por consumir en forma exagerada y exacerbada siempre, y Europa siempre es más austero. Y en Brasil, por ejemplo, los hospitales representan el consumo total del 10% de la energía eléctrica, de todo Brasil, ¿no? Ahí vemos cuánto es lo que, digamos, lo que el sistema de salud utiliza, y lo poco contabilizado que está para los efectos que tiene en el ambiente. Ahí hay un cuadrito arriba que está medio chiquito, ¿sí? Pero si vemos, digamos, esto es se llama la provincia de Navarra, en España, y los hospitales, digamos, esto es de todos los edificios públicos de Navarra. Los hospitales consumen el 45% de la energía de todos los edificios públicos. Después tenemos edificios educativos, que son estos, después tenemos vía pública, que es este, después tenemos centros deportivos, que es uno más grisecito que está por acá, ¿sí? Los hospitales son los que más consumen. Otro, a ver, ahí estamos. Acá, esto es un cuadrito siguiendo hablando de la energía, digamos, qué porcentaje en promedio en un hospital suizo, ¿sí? Porque no tenemos datos de la mayoría de los otros hospitales, qué se gasta en cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos temas que vamos a hablar después, el 5% de la energía se gasta en los residuos, en el procesamiento de los residuos, en el traslado de los residuos. 9% de los gases de efecto invernadero son producidos por la electricidad.
7% es por los productos de limpieza y los productos médicos, 12% digamos, por el procesamiento de los productos farmacéuticos, la calefacción de la institución se lleva el 26%, ¿sí? Más o menos es cómo se divide la producción de gases de efecto invernadero en un hospital en Suiza, ¿no? Uno tiene que más o menos extrapolar un poco más, un poco menos a cualquier hospital, porque las instituciones funcionan prácticamente todas igual. Bueno, y otro tema puntual es el tema de los residuos, ¿sí? Las instituciones de salud, como vimos ahí en el gráfico anterior, los residuos consumen más o menos el 5% o producen el 5% de los gases de efecto invernadero. La realidad es que de los residuos que se producen en los hospitales, el 80% se puede asimilar a residuos domiciliarios, el 15% serían residuos peligrosos, entre los que se dividen, la mayoría son los patológicos y los otros son los especiales o peligrosos en sí, ¿sí? Que son los que, por ejemplo, los citotóxicos, los metales pesados, los líquidos de revelado de las radiografías, y después están los residuos radioactivos. La realidad es que de los residuos domiciliarios, que son la mayoría, el 80%, como en cualquier tipo de residuo domiciliario, es reciclable. La mayoría de las instituciones de salud, por lo menos acá en Argentina, no hacen separación de residuos, no hay separación de residuos en origen, son pocos los que tienen, digamos, separación de residuos en origen, y ahí estaríamos disminuyendo en un 80%, digamos, los residuos que se generan. Todos estos residuos tienen, digamos, por el procesamiento que tienen, sobre todo los patológicos que tienen primero un procesamiento en el que por lo menos los de la Ciudad de Buenos Aires, se autoclavan, se mandan en unos transportes especiales de residuos peligrosos, se les hace a los residuos patológicos con un autoclave para esterilizarlos, y eso después se asimila a residuos comunes y ya se puede tirar con la basura común. Todo ese procesamiento genera gases de efecto invernadero, ¿no? Que son parte de lo que genera la institución. Después tenemos los productos farmacéuticos. Este es un estudio interesante que hizo la Universidad de Bales en Chicago. Se dosaron en los peces hay varios, digamos, tiene varios ríos Chicago, varios canales que pasan por la ciudad. El canal norte se pescaron varias distintas especies de peces, y se dosó productos farmacéuticos en los peces. ¿Sí? Se encontró antiarrítmicos como el diltiazem, antidepresivos como la carbamazepina, la norfloxetina, la difenidramina, se encontraron también otros antihistamínicos. La realidad es que lo que se encontró en cantidad total, o sea, no afectaría al ser humano en el consumo, o sea, uno tendría que comer toneladas de peces para, digamos, como para tener una intoxicación por los productos farmacéuticos, pero sí afecta la vida marina, ¿sí? Porque la cantidad que tienen los peces, para el peso que tienen y para el volumen que tienen, es alto. Y esto tiene que ver, digamos, con la falta de consenso global que hay en la disposición final de los medicamentos vencidos. Hace pocos años se empezó a tomar conciencia de qué es lo que sucede con los productos vencidos, qué es lo que sucede con digamos, los productos por lo menos que vuelven al hospital o que se vencen en el hospital tienen un cierto procesamiento como residuos peligrosos, ¿sí? Pero todos los productos que quedan a nivel de la comunidad, la mayoría de la gente los desecha como residuos comunes, ¿no? Y esto trae esto, ¿no? La contaminación del ambiente con productos farmacéuticos digamos, que producimos en el sistema de salud. Otro tema es la adquisición de medicamentos sin receta, la adquisición de medicamentos en grandes cantidades y no contando la necesidad, ¿no? Acá en Argentina, en otros países, cuando el médico prescribe algo, prescribe por cantidad y por días, y vos vas a la farmacia y te dan la cantidad específicamente de pastillas que vos tenés que tomar. Acá uno compra los remedios ya estandarizados y capaz que tenés que comprar 2 cajas y te sobra, o compras una caja y no te alcanza. Bueno, esto tiene que ver con el mal manejo de los productos farmacéuticos, ¿no? ¿Qué otro problema más que tenemos con los hospitales? El otro problema con las instituciones de salud es el transporte, ¿sí?
El 60% de la huella de carbono de los hospitales se relaciona con la cadena de suministro, ¿sí? Esto quiere decir, el transporte, tenemos los transportes que son propios del hospital, como por ejemplo las ambulancias, el transporte de los pacientes, el transporte de algunos empleados, el transporte de algunas cuestiones propias, pero después tenemos la cadena de suministros, que es lo que decíamos antes, que es lo que, digamos, por dónde entran todos los productos que entran al hospital y por dónde salen. Y lo otro que tenemos es el transporte tanto de los pacientes, sobre todo en hospitales que son de derivación, y el transporte de los empleados. Ahora después, más adelante, hay un estudio que hizo el Hospital Tornú en el año 2015 sobre su huella de carbono, es un estudio muy interesante, que bueno, ahí lo vamos a charlar un poquito más. Eh, otro tema son los productos químicos que producen los hospitales. Salud Sin Daño se aboca bastante al reemplazo de productos químicos, es una de las líneas principales que tienen. Algunos, por supuesto, se pueden reemplazar, otros no se reemplazan, por ejemplo, los quimioterápicos no se reemplazan, pero sí tiene que haber una gestión adecuada de los desechos, de los residuos peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, las drogas quimioterápicas. Respecto al mercurio, en Argentina, desde el año 2012, hay una campaña muy fuerte como para reemplazar todo lo que son insumos de mercurio. En la ciudad de Buenos Aires bastante funciona, a pesar de que los termómetros de mercurio se siguen vendiendo. En el interior todavía, digamos, en algunos lugares grandes ya se han reemplazado, en lugares más pequeños es más complejo. Después tenemos los productos con lo que se fabrican los colchones, el mobiliario, que tienen una sustancia llamada retardante de llama, que son, digamos, para que sean ignífugos, ¿sí? Estos productos están compuestos por sustancias bromadas, ¿sí? Que ya están probadamente, son disruptoras endocrinas, son contaminantes orgánicos persistentes, por lo tanto, persisten en el ambiente por muchos años, se diseminan, viajan largas distancias, ¿sí? Traen trastornos de conducta. Otras sustancias que se usan en hospitales y que hay bastantes estudios hechos respecto a la producción de huella de carbono son los anestésicos, ¿sí? Los diferentes tipos de anestésicos, sobre todo el serflorano, es el que más produce gases de efecto invernadero, y produce por la degradación en la atmósfera dióxido de carbono y huella de carbono. Los hospitales que más tienen función quirúrgica son los que dejan más esta huella, y esto está estudiado en Estados Unidos. Otras sustancias químicas utilizadas que Salud Sin Daño intenta reemplazar son algunos tipos de esterilizantes como el glutaraldehído. El glutaraldehído es una sustancia muy, muy, muy irritante que trae trastornos respiratorios, trae dermatitis, trae conjuntivitis, cefaleas, y se intenta, digamos, Salud Sin Daño aboga por el tema del autoclavado y no tanto el uso de sustancias químicas. Y un producto interesante que no solo es usado en hospitales, sino en un montón de cosas, digamos, de uso cotidiano, es el PVC, ¿sí? El cloruro de polivinilo. Esta es una sustancia que es un tipo de plástico que tiene para su conformación, para que sea más maleable, un aditivo que se llama dietilexilftalato. El dietilexilftalato es probado disruptor endocrino, trae trastornos del desarrollo intraútero, trae trastornos del desarrollo de los genitales en niños. En muchos hospitales se empezaron a usar plásticos sin PVC, sobre todo para la parte de neonatología y de maternidad. Es interesante, acá hay una diapositiva, todos los productos que tienen PVC en los hospitales, ¿no? Es altísimo, altísimo. Las bolsas de sangre, los tubos de drenaje, las guías de suero, los catéteres, los tubos de hemodiálisis, y después digamos, todo lo que es material de plástico. Está todo lo que son los pisos, esos pisos como de goma, son de PVC, algunas puertas, bueno, y todo esto está generalmente endocrino.
Otro tema interesante es el agua, ¿sí? Hay un estudio en Estados Unidos que observó que el 70% del consumo de agua se utiliza para procesos mecánicos y solo el 30% se utiliza para beber o preparar alimentos o para higienizar a los pacientes. Otro tema son las cloacas y los desagües de los hospitales. En muchas instituciones, no de acá, sino de Europa y Estados Unidos, tienen algún tipo de eh, filtro como para que, digamos, todo lo que se desecha en los desagües no llegue a los ríos o a los cursos de agua, que después es el agua que se vuelve a repotabilizar, ¿no? Y ni hablar de las pérdidas, que por lo menos, no sé, en el hospital donde yo trabajaba eran altísimas, ¿no? Las pérdidas de agua no se controlan de ninguna manera, hay canillas perdiendo, inodoros perdiendo, bueno, cañerías rotas, caños, y es un recurso que es finito. Otro tema interesante es las compras y los alimentos, ¿sí? Eh, a- en la página de Salud Sin Daño, bueno, está registrado que Inglaterra gasta más o menos aproximadamente 20 millones de libras al año en bienes y servicios de salud, ¿sí? Que es el 60% de la huella total de carbono de los servicios de salud. Los hospitales deberían proveerse de insumos, digamos, que tengan inclusión social, ¿sí? Que tengan innovación, que tengan eficiencia económica y que tengan el menor impacto ambiental. Acá en los ejemplos de los hospitales que están trabajando en esto, vamos a ver que se está trabajando y se puede, ¿no? Y lo otro, bueno, tener una lista para adquirir productos que no tengan tóxicos, como por ejemplo el PVC, el etilexilftalato, ¿sí? Mercurio. Eh, Otro tema es la infraestructura, ¿sí? El 75% de los edificios tienen la producción mundial de PVC, también volvemos a lo mismo, el PVC es un producto que se utiliza muchísimo, y es interesante destacar que el PVC, la fabricación del PVC utiliza el 1% de toda la energía eléctrica mundial, o sea, miren la cantidad de PVC que se fabrica, ¿no? Impresionante. Y el tema es que las personas pasan el 90% de su vida en lugares cerrados, ya sea en su casa, en el trabajo, y están en contacto, digamos, con todos estos productos que están en la infraestructura, ¿sí? Acá en este es un dibujo de una casa, pero los hospitales tienen lo mismo, ¿sí? Los bromados, el PVC, las insecticidas, los productos de limpieza que tienen contaminantes orgánicos volátiles, los eftalatos, las dioxinas, y todo esto, digamos, de a poco hay que ir, digamos, cambiándolo. Y el tema más importante de todos, que por lo que estamos acá, es la gestión en salud ambiental. Las instituciones de salud no tienen gestión en salud ambiental, no la tienen, de a poco, muy pocas se van sumando, ¿sí? La problemática ambiental no está en las agendas, no está en las agendas ver el impacto que tiene la institución en el ambiente. De hecho, en Argentina, excepto este estudio que hay del Hospital Tornú, prácticamente no existen estudios de impacto ambiental ni huella de carbono de los hospitales. Y no tienen equipos que trabajen en salud ambiental tampoco. Digamos, la carga asistencial es tan grande que, digamos, todo esto queda completamente de lado, ¿no? Eh, bueno, y acá esto es lo más interesante porque son ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer y hospitales que están trabajando en esto a través de, digamos, colaborando con esta ONG que es Salud Sin Daño. Yo acá lo que les puse fueron primero hospitales de acá de Argentina, que están trabajando en cosas muy puntuales, algunos un poco más, otros un poco menos, y después les puse algunos ejemplos de hospitales de afuera que están trabajando mucho más, que son de Latinoamérica también, o sea, digamos, como para que podamos asemejarnos, ¿no? Y no pensando en mirar cosas de Europa o de Estados Unidos que quizás están muy lejos de nuestra realidad. Bueno, el Hospital Austral es uno de los hospitales que más están trabajando con Salud Sin Daño, ¿sí? Tienen muchas líneas de trabajo, ¿sí? Pero a la que más se abocaron es el tema de las compras verdes, ¿sí? Ellos pudieron, digamos, implementar una lista de proveedores en los que ellos buscan que sean ambientalmente sustentables, que tengan la seguridad del paciente, que tengan la calidad, que vengan, si es lo posible, de lugares cercanos y para no tener que viajar
Se me fue, ya vuelvo a compartir. Ahí. No sé hasta dónde llegué. Estábamos hablando del Hospital Austral. ¿Se llegó a escuchar eso? Ok. Ellos, fíjense, el glutaraldehído, que es el esterilizante, ya lo sacaron en el año 2005. El bifenol A no lo usan desde el año 2009. Están disminuyendo las compras de dispositivos con PVC y bifeniletilftalato. Están trabajando mucho con el tema compras ellos, ¿sí? Y lo que hacen, por ejemplo, el uso de cajas de cartón, ya digamos, para traer y llevar insumos, ya tienen directamente dispositivos reutilizables, o sea, ellos tienen una línea de trabajo muy importante con el tema de compras, ¿sí? Pero bueno, es la doctora que dio una de las charlas de acá, que se llama Verónica Torres, es la que está encargada de llevar adelante todo esto, ¿no? Trabajando con Salud Sin Daño. Después, a ver, acá, ahí está. El Hospital Regional de Ushuaia, ¿sí? Ellos cambiaron el 90% de las luminarias por luminarias de LED, ¿sí? disminuyendo un 18% el consumo de energía. También modificaron los tableros eléctricos para mejorar el consumo de energía. Lo otro que hicieron fue identificar emisiones fugitivas provenientes de aires acondicionados y de tomografía. Esto es importante porque pareciera que no, pero digamos, aires acondicionados que pierden gas generan un gran impacto en la generación de dióxido de carbono, ¿sí? Optimizaron la ruta de los vehículos, ¿sí? De los vehículos dependientes del hospital. Y lo otro que es interesante y que se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, ellos hicieron donación de sustancias químicas y antisépticos que estaban vencidos, ¿sí? Para utilizar en laboratorios universitarios para cuestiones de ensayo, ¿sí? Y por ejemplo, en baños de los caballos, digamos, antisépticos que ya no eran para uso humano, ¿no? Y reciclaron eso. O también donaron las nutrición parenteral vencida como fertilizantes de jardinería, ¿no? Ellos hicieron como una economía circular ahí. Y esto son cosas que se pueden ir haciendo, que se pueden ir pensando desde las instituciones. Pero tiene que haber un equipo que se encargue de esto, ¿no? Que es lo que hablamos del tema de la gestión. La otra clínica que está trabajando con Salud Sin Daño es la clínica Cruz Celeste, es una clínica de zona oeste. Ellos digitalizaron toda la historia clínica, reduciendo en un 15% el consumo de papel. También comenzaron a utilizar elementos de cocina que no sean descartables, y antes de pasar a los reutilizables pasaron por una alternativa hecha de almidón de maíz que era completamente, digamos, compostable. Hicieron una alianza con cooperativas de reciclado y con la Facultad de Agronomía para el tema de los residuos, para el retiro de los residuos reciclables, y ellos están trabajando en la identificación de todos los tipos de plástico utilizados en el hospital, como para ver a ver con qué línea pueden trabajar, ¿no? Y lo otro que hicieron fue colocar dispensadores de agua en todas las áreas de uso común y repartir entre los empleados botellas reutilizables, ¿no? Para que los empleados no tengan que utilizar botellas descartables. Y bueno, instalaron un termotanque solar para el agua caliente, ¿no? Disminuyendo un 0,45% la energía eléctrica que utilizan y el consumo de gas natural. Son todas cosas que las instituciones de a poco las pueden ir haciendo. Y este es un proyecto que se hizo con el Hospital Garrahan, el CEMAR, que es un centro ambulatorio en Rosario, y el Hospital Albardón, que es de San Juan, para mejorar la eficiencia energética de la refrigeración. Salud Sin Daño estuvo en las 3 instituciones, estuvieron viendo en qué sectores se podía mejorar la eficiencia energética, ¿sí? Y en las diferentes instituciones se tomaron medidas en base a la instalación de soluciones para la problemática de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en el CEMAR se cambiaron la iluminación por LED, se incorporó colectores solares de agua, ¿sí? Como para calentar el agua que se utilizaba en la parte de los baños ambulatorios. El tema de comprar equipos inverter que tengan mejor eficiencia energética, ¿sí? En el Hospital Albardón de San Juan se instaló una energía solar fotovoltaica, ¿sí? A través del mejoramiento de las claraboyas.
y la protección con film reflectivos y protección vegetal, porque hacía mucho calor, da el sol directamente, y bueno, pudieron poner como para que no se calentara tanto y no tener que utilizar tanta refrigeración, ¿sí? Y en el hospital Garraham también había un sector, un sector del hospital donde no estaba bien la eficiencia, y bueno, trabajaron en ese sector, ¿sí? Para concientizar, ¿sí? Y para disminuir el consumo. Y se hicieron, digamos, formaron un plan de adecuación de ese entrepiso que era donde tenían el problema para evitar la pérdida de temperatura. No era un piso que era como muy abierto y se perdía mucha temperatura y los niños tenían que pasar por ahí muertos de frío o había que aumentar la calefacción, ¿no? Y estos son ejemplos de hospitales de afuera que son los que más trabajan con salud de daño hace muchísimos años, ¿sí? Por ejemplo, el Hospital de San Rafael del Pasto en Colombia. Ellos reemplazaron sustancias químicas, así como hizo el Hospital Austral. Disminuyeron el 10% de consumo de agua, cambiando los depósitos de los inodoros de 10 a 5 litros, ¿sí? Poniendo micromedidores para medir el consumo mensual por edificio del hospital, instalación de grifos de bajo consumo, esos que uno pone la mano y sale agua y si no, no sale, ¿sí? Para que no queden perdiendo. Después ellos tienen una gran parte verde y implementaron el riego por goteo, ¿sí? Como para que no quedaran abiertas las canillas, y en ciertos horarios particulares para que no se evapore el agua, en Colombia hace mucho calor. También este hospital trabajó con el tema de residuos, ¿sí? Ellos tienen 100 metros cúbicos de compost, que redujo el 60% de los residuos enviados al relleno sanitario. Tienen taller de reciclado que trabajan con adultos mayores como laborterapia y con adictos. Si miramos acá en este dibujito de abajo, cómo les disminuyeron los residuos comunes entre el 2014 y el 2018, cómo fue la reducción de los residuos comunes, ¿no? Por aumento de los residuos de compostaje y de reciclaje. Ellos también hicieron una inversión de $5.000 para reducir su huella de carbono, reemplazando las luminarias por LED, reemplazando equipos eléctricos de alta eficiencia energética, ¿sí? Que son los tipo A, cambiando el 70% de las luminarias externas por luminarias solares, utilización de paneles solares para generar agua caliente sanitaria. Lo otro que hicieron fue también un área de secado de la ropa de cama con energía renovable, ¿sí? Hicieron todo como unos galpones con fusión de aire por desplazamiento, y cambiaron también las calderas a gas, que esto le trajo digamos, un ahorro de $19.000, ¿no? Esto, o sea, la realidad es que si acá miramos el cuadro de las emisiones de carbono del 2015 al 2019 bajaron muchísimo, y ahorrando dinero, porque no solo que, o sea, invirtieron, pero después, digamos, esto les redituó digamos, en un ahorro de plata, ¿no? También, que no solo es que mejoran la emisión de gases, sino que también ahorran plata. Que quizás es lo más difícil de ver acá en Argentina, ¿no? Las instituciones se les dificulta mucho ver el tema del ahorro a mediano plazo. O sea, ellos piensan, no, ¿cómo voy a gastar esa plata ahora? No la puedo gastar, no viendo un poco más allá y viendo que después van a empezar a ahorrar dinero. Este es otro hospital también de Colombia, el de Clínica San Rafael, que tuvieron con el agua un ahorro anual de $20.000, ¿sí? Migrando los equipos sanitarios a equipos de menor consumo. Cambiaron el 66% de los grifos manuales por pedalo sensor, reemplazaron el 71% también de los depósitos de los inodoros por depósitos de menor cantidad de litros. Ellos tienen una reutilización de agua de lluvia para limpieza y desinfección de residuos domésticos, ¿sí? Para el riego de las plantas. Todo eso disminuye, bueno, el gasto en agua, ¿no? Otro que se me duplicó la diapositiva. Ahí está. Acá tenemos también con los residuos, ellos tienen un compactador de residuos, redujeron un 7% de los residuos comunes, y también tienen un programa especial para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos, y tienen campañas continuas de concientización. Y ellos también usan vasija reutilizable, que es de cerámica, que se lava con el vapor de la caldera, ¿sí? Esto es interesante también. Y disminuyeron un 15% su huella de carbono también, disminuyendo también no solo el tema del consumo del agua, también cambiaron el tema de las luminarias, ahorrando más de $1.300 al mes en energía eléctrica. Reconvirtieron las 2 calderas a gas natural, antes funcionaban con combustible de motores, y eso les disminuyó
digamos, los gases de efecto invernadero. Cambiaron autoclaves por el uso de vapor de las calderas para los procesos de esterilización, aprovecharon el vapor de las calderas para esterilizar en vez de utilizar los autoclaves que eran eléctricos, optimizando el uso de la energía, ¿no? Y estas son cosas que se pueden hacer. Hibernación automática de las computadoras para que no queden prendidas toda la noche, que eso sucede en la mayoría de los hospitales públicos acá, ¿sí? Después está otro hospital de Colombia, que es el Hospital San Pedro, que también tiene un programa de postconsumo de residuos de medicamentos, de pilas. Tiene una app donde chequean los distintos parámetros de evaluación, ¿sí? Para ver qué pasa con los residuos hospitalarios, qué pasa con la gestión interna, la gestión externa, y lo van mejorando. Y así pudieron reducir 10% los residuos peligrosos y un 23% los residuos que nosotros llamamos patológicos, que ellos llaman de riesgo biológico. Y aumentaron un 30% el reciclado, ¿no? Esto es interesante, los residuos patológicos producen mucho gasto de energía, y ellos lo redujeron bastante del 14 al 18. También ellos cambiaron los equipos por equipos de eficiencia energética tipo A, sustituyeron las luminarias, son cosas bastante sencillas de hacer, que cualquier institución las puede hacer, ¿no? Ellos mezclan agua corriente con agua de pozo potabilizada, ¿sí? Entonces ahí disminuyen la cantidad del uso del agua de red. Tienen también los sanitarios con los depósitos de 3.5 litros en vez de 10 litros, y con esto lograron una disminución del 8.2% del consumo del agua. Bueno, este es el trabajo del Tornú, que está publicado, acá está la referencia, es un trabajo que publicaron, que se publicó en el 2018, pero son valores referenciados del año 2015, y ellos lo que encontraron que del dióxido de carbono que se produjo, o sea, de la huella de carbono que generó el hospital, ¿sí? Miren qué interesante, el 39%, la mayor parte, era por el consumo de gas natural, ¿sí? Pensemos, la mayoría de los hospitales son pabellonados, y digamos, la fuga de calor para calentar los pabellones es importantísima. Después, lo otro que siguió fue el consumo de electricidad. La mayoría de los hospitales, digamos, esto lo vio el Tornú, pero cualquiera que ha pasado por un hospital público de Capital Federal puede ver que, digamos, no hay ningún tipo de optimización del recurso de la electricidad, quedan las luces prendidas, quedan las computadoras prendidas, digamos, nadie se encarga de reducir esto. Y interesante sí que esto encontraron, que es el transporte del personal. El 24% de las emisiones fueron por el transporte del personal hasta el lugar y desde el lugar de trabajo, ¿no? Como para repensar, digamos, cómo se mueve el personal y, digamos, qué pueden hacer para mejorarlo. De esto no se tomaron medidas, ¿no? Porque, digamos, es muy difícil en un hospital público ver cómo se cambia, ¿no? Pero probablemente se disminuiría muchísimo, digamos, una combi que busca a las personas por los diferentes lugares, en vez de que cada persona llegue con su auto, ¿no? Y ni hablar de que bajarían las emisiones muchísimo, porque la mayoría llega con su vehículo propio. Bueno, y para, digamos, concluir esta charla, ¿sí? Esto es importante y hay que difundir, ¿sí? Que los servicios sanitarios primero tienen que medir, tienen que empezar a ver esto que producen, toda la huella de carbono que producen, medir todos los químicos y todas las sustancias que producen y que utilizan. Después tienen que optimizar y después tienen que volver a medir, ¿no? Acá lo que nos falta el principio, que es saber qué es lo que produce la institución donde uno está, ¿no? Como para saber dónde podemos mejorar. Y bueno, la charla acá termina. No sé si quieren comentar algo de los lugares donde trabajan, qué les pareció. Acá está. No, la verdad que me pareció muy interesante, aporta un montón, y yo estoy pensando, ¿no? que por ahí lo que falta es la voluntad política, la toma de decisión para una cantidad de cosas, porque hay muchas cosas que es posible hacerlas, tal vez otras sean más difíciles, pero faltaría como la toma de decisión y ver la importancia del tema y tomar decisiones. Claro, pero fíjate que es lo que yo decía, hay un montón de instituciones, tanto acá en Argentina no tantas, pero hay algunas, bastantes, pero sí en Latinoamérica, que han podido empezar a tomar medidas. Entonces, como vos decís, es una voluntad política quizás en las instituciones públicas,
pero también es una voluntad gerencial en las instituciones privadas, ¿no? Es el tema de darle la prioridad que tiene que tener el tema de la salud ambiental en los gerenciadores de salud. No sé si en las instituciones donde han trabajado ven algo de todo esto que yo estoy mencionando. Yo creo que sí, porque cualquiera que pasó por algún hospital, todas estas cosas que mencionamos las ves, se ven, ¿no? No sé, Sí, o lo que donde pasa están es ahora. que no se tienen en cuenta todas estas cosas, o sea, recién me parece que es como un inicio para pensarlo, y yo digo, aparte de voluntad política, también presupuesto, porque si no tenés presupuesto no puedes hacer nada. No, perdón, Sí. sería totalmente coincido con vos que hay que tener un presupuesto para esto, digamos, como tiene presupuesto toda la parte de salud, tiene, digamos, un presupuesto dado, que una cosa son para compra, otra cosa para medicamentos, otra cosa para la tecnología, esto tiene que tener su presupuesto, pero, digamos, si uno hace estudios de, de implementación, la inversión después te devuelve en disminución de los gastos, ¿no? O sea, es ver un poco más allá de la inversión en sí. Sí, sí, pero yo creo que muchas veces decimos, por ejemplo, que hay ciertas temáticas que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina no están vistas, no se tienen en cuenta, y yo pienso que en general en la universidad hay cosas que no se tienen en cuenta. Este tema me parece que nos está tocando muy en serio en forma global y habría que impulsarlo, o sea, tenemos que buscar formas para impulsarlo. Y sí. A mí me parece que estos temas realmente tenemos que empezar a tomarlos en serio en todas las áreas, porque creo que estamos en una emergencia absoluta con el tema del cambio climático, y tanta es la emergencia que probablemente es un futuro a muy corto plazo. Por cuestiones que yo estuve escuchando, es como que llegué a escuchar cosas tan terribles como que dentro de 30 años no hay más nubes. Estamos hablando del planeta, no de la Argentina. Y no hay más nubes significa no hay nada, no existe más La la vida. vida, porque es decir que por ahí lo que falta es que en general la gente se dé cuenta que hay que tomar acciones a muy corto plazo, porque la situación es grave, no es más o menos, no hay mucha elección. Sí, no sé si ustedes estuvieron en la charla que dio Inti Bonomo en el Congreso de APSA, pero él habló un poco de todo este tema, y él cuando hablaba de, digamos, del mejor escenario, que es lo que no vamos a llegar al mejor escenario porque ya no se tomaron las medidas que se tenían que tomar, sería que la temperatura aumente entre 1,5 y 2 grados, en el que se van a extremar y se van a hacer más extremos todas las situaciones climáticas en las diferentes regiones, más sequías, más inundaciones, más tormentas, más todo en las diferentes regiones, y digamos, ese es digamos, el mejor escenario. El peor escenario es que la temperatura aumente entre 4 y 5 grados, que él comentaba esto, que no se sabía qué es lo que podía llegar a pasar, y ya se están haciendo perspectivas de las cosas que pueden llegar a pasar si la temperatura aumenta en promedio 4 o 5 grados, porque si en promedio aumenta 4 o 5 grados, quiere decir que en algunos lugares aumenta hasta 7 u 8. Y esto llevaría, como están viendo, las proyecciones a la desaparición de las nubes y la desaparición total de la vida, ¿no? Porque si no hay nubes, si no llueve, no hay plantas, deja de haber vegetación, ¿no? Y esto es de acá, 30, 40 años. Entonces, es importantísimo tomar conciencia, ¿no? Acá, y en la mayoría del mundo, la gente, la vorágine de la vida diaria, del dólar, de la economía, nos consume, pero la realidad es que estamos llegando a un punto de inflexión, ¿no? Qué sé yo. Ahí estamos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. No, que pienso que sería importante multiplicar este tipo de grupos en todos los ámbitos posibles, como para que esto, porque acá en todos los sectores hay algo que se puede hacer. Entonces sería importante tratar de replicar este tipo de cosas en muchos ámbitos diferentes. Sí, lamentablemente no hay mucho, no hay perspectiva, no hay ganas de ver esto también, ¿no? Es muy difícil
ver todo esto con el tema de la ecoansiedad y la ecoangustia y todo esto genera mucha angustia, pero digamos, el cerrar los ojos tampoco ayuda, es como, digamos, yo lo proyecto con las pacientes que a veces vemos con HIV, ¿no? No, no me quiero hacer el test porque no me quiero enterar. O sea, no, mejor enterate y fíjate qué podés hacer para solucionarlo, para mejorar tu situación, ¿no? Sería. Y escúchame, Ana, y en el ministerio, el equipo que vos estás trabajando, ¿qué es lo que hacen? Mira, yo trabajo, mi equipo depende de lo que sería, es una dirección general de salud comunitaria. Entonces nosotros trabajamos mucho, digamos, en la ciudad con temas de salud ambiental de la ciudad de Buenos Aires, que lo que más nos convoca generalmente, digamos, son las poblaciones vulnerables, ¿no? Que tienen déficit ambientales de cosas básicas, que no tienen agua potable a pesar de que viven en capital, que no tienen recolección de residuos a pesar de que viven en capital, de que, bueno, cloacas tienen casi todos, pero muchos tienen conexiones inadecuadas, entonces esto trae diarreas, dermatitis, el tema de la intoxicación por plomo en los chicos en las villas de la zona sur de la ciudad por, digamos, por el trabajo del juntado de chatarra, la quema de cables. Nosotros en la ciudad nos dedicamos específicamente a esto, porque digamos, la problemática de la ciudad es, digamos, es diferente a la otra. Pero ahora empezamos este año con una línea que es de hospitales verdes y CESAC verdes, en el que se están empezando a hacer huertas en los centros de salud. Se está empezando a separar residuos en los centros de salud y ahora, hoy justo tuvimos una reunión para empezar a medir huella de carbono de los centros de salud. Estamos intentando tomar esas líneas, digamos, que no son tan prioritarias en la necesidad de la población, pero que sí son prioritarias para la gestión, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, no tengo presente ahora cuál es el tóxico, pero por ejemplo, ¿vos tenés noción de lo que pasa en el hospital de gastroenterología? El asbesto, el tema del asbesto. Ahí está, el asbesto. El tema del asbesto. Sí, el asbesto es Pero ¿cuánto hace que se está denunciando eso al ministerio y no hacen absolutamente nada? Sí, el tema del asbesto es un tema complejísimo. Parte del asbesto yo sé, digamos, porque justo hace 2 semanas por el tema de residuos estuve hablando con alguien del ministerio que estuvo trabajando en el retiro de cierta parte del asbesto. El tema es que el retiro del asbesto es muy complejo, digamos, porque es muy volátil. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado y dependiendo de la exposición que tenga, es si se puede sacar o no se puede sacar, o si conviene mismo taparlo, digamos. El problema del asbesto es cuando el asbesto está, digamos, al aire libre, porque eso se va volatilizando, entra en el aire y las personas o la gente que está por ahí lo respira. Entonces el asbesto tiene que estar, digamos, compactado y cerrado. Esto fue el problema de la cárcel de Caseros. La cárcel de Caseros que se iba a demoler, que la iban a implosionar, la tuvieron que dejar ahí como está, porque está llena de asbesto. Entonces no se podía sacar, digamos, remover tanta cantidad de asbesto sin que se contaminara toda la población que está alrededor, ¿no? El asbesto es muy complejo, pero si el asbesto está contenido, bien contenido y sellado, o sea, eso y no está en contacto con el aire, eso no se está volatilizando. El tema es que, digamos, si uno sabe en los lugares donde hay asbesto, que esté bien controlado, ¿no? Si no lo puede sacar. Ahí justamente murieron bastantes profesionales y trabajadores de salud de cáncer por eso. Sí, el mesotelioma, el tema de lo que más trae el asbesto es el tema del cáncer de la pleura, que es el mesotelioma. Es lo que más está asociado, sí. Por eso es tan difícil. Es muy complejo, porque quizás, digamos, hasta donde yo sé, no estoy específicamente en el tema específico del Hospital Udaondo actual. Hasta donde yo sé, parte del asbesto se sacó, lo que no se pudo sacar se tapó. Pero te lo puedo averiguar, porque la persona que trabajó en eso, justo estuve hablando el otro día de otros temas, y me contó
así como por arriba, ¿no? Cuando yo estuve colaborando con el tema de las beta-glutadondo, justo me habló de ese tema. Así que te puedo averiguar el detalle de qué se llegó a hacer. Está bien. Bueno, te agradezco. No, por favor, sí, la verdad que es complejo, es complejo. Para colmo, esta era la sustancia que antes era ignífuga, el asbesto era lo que se usaba como para prevenir el tema de los incendios. Cuando se vio que era recontra cancerígeno, se empezó a sacar, se empezaron a poner otras sustancias, que bueno, ahora son los bromados, que son completamente disruptores endocrinos, trastorno del sistema inmunológico, trastorno de conducta, bueno, no sabemos si Guatemala o Guatepeor, pero bueno, ahí estamos. Buscando otras cosas que, digamos, que no perjudiquen tanto la salud, ¿no? No, y la otra cuestión es que en los sistemas de salud hay demasiadas cosas desechables y descartables por el mismo uso, y recién charlábamos acá con Cobra, que por ejemplo hoy, que hubo reunión de comisión directiva y ahora hay una presentación de un libro, una enorme cantidad de vasos de plástico que van a la basura, y ahora en la presentación del libro otra enorme cantidad. Si cada uno se acostumbrara a llevar su vasito en su bolsito, listo, ¿no? Es decir, inclusive se evitarían hasta contagios. Bueno, Starbucks ahora nos decidieron que te compras el vasito. Claro. Sí, Claro. hay muchas instituciones que están haciendo eso y es interesante porque, digamos, es una movida que tendría que empezar a hacer y, digamos, Claro, traer a tu propio vaso, empezar a... Eso lo podríamos. Sí, o por ejemplo, yo cuando retiro informes de estudios en los laboratorios, les dejo el sobre a ellos. Claro. Porque si total yo lo voy a poner en una carpeta, ¿para qué quiero el sobre? Para tirarlo. Sobre Entonces, adentro del otro siempre se los cosito. devuelvo y digo, no, cuidemos, le digo, o sea, siempre le devuelvo los sobres. Porque es papel que no, que va a Sí, circular. o la bolsita Sí, misma sencilla. de la farmacia. Claro, Claro. claro. También. En la farmacia lo mismo, en la farmacia les doy la bolsita y pongo los medicamentos en la cartera, claro. Digamos, es el ejercicio mental de disminuir un poco la comodidad de lo descartable por llevar Claro. el reutilizable en la cartera, no sé, la bolsa de las compras, Claro. lo mismo, qué sé yo. Claro. Por ejemplo, en las jugueterías, en los packaging que te traen, que después, a lo mejor con un muñequito chiquito tenés una inmensidad. Ay, Terrible. Es terrible. Enorme, sí, enorme, enorme. Y el tema del packaging lamentablemente no está regulado en ningún lugar del mundo. El tema del regulado del packaging, de darle a las empresas y ponerle a las empresas que para un producto de 2 centímetros la caja tiene que tener 3. Listo. Y tiene una sola caja. No puede tener doble, no puede tener triple. Lamentablemente no está regulado en ningún lugar del mundo. Pero sería fundamental, ¿no? Fundamental. Y lo que vos decías, Ángeles, es interesante del tema de la botellita propia, del vaso propio, y digamos, hay muchas opciones digamos, de implementación mucho más fácil, porque quizás en una conferencia, o como decís, en una reunión así como de gente que viene de diferentes lugares, quizás es un poco más complejo, pero en las instituciones donde la gente trabaja todos los días, o sea, la gente no tendría que haber nada que salga descartable. Si la gente puede tener su vaso en su oficina, o en su consultorio, o en donde quiera. O sea, no es necesario que haya descartables, ahí claramente no es necesario. Y eso Porque también es difícil. Fíjate que la gente se adaptó bastante a tener su propio mate. Sí, Se adaptó tranquilamente puede tener su propio vaso. Tranquilamente. Exactamente. Sí. Pero bueno, es una movida cultural. Es una movida cultural que hay que hacerla, sí. Sin dudas. Sí. Bueno, Bueno, el mes que viene, Cora, traes un invitado, ¿querés comentar? Sí, es Guille Folguera, que ya nos dijo que sí. Él es biólogo y filósofo. Y tenemos que definir bien el tema, porque, bueno, yo le hacía alguna propuesta de por ahí ir un poquito por el lado de la filosofía y el ambiente, aprovechando que es un poco de salud mental, ambiental. No hemos definido bien el qué, pero bueno, en principio sería el 30 de septiembre. Así que, bueno, nada, agendar. Buenísimo. Interesante la unión. Viene ahí, viene bien. El Las dos cruce líneas. de saberes. Sí, viene muy Sí. bien. Está Y sí, bueno, que nos está. ayude a pensar, a generar ideas.
Sí, si tienen propuestas, preguntas o algo que le podamos también transmitir, él quedó en pensar también, porque digo, bueno, qué bueno que seas filósofo también y también podemos hacerle alguna propuesta desde el grupo. Sí, la primera pregunta que se me ocurriría es hacia dónde vamos, ¿no? Como especie. Existencial, es una pregunta existencial. Sí, claro, un filósofo. Es de filósofos. Está buena. Bueno, Ana, muchas gracias. La verdad que fue una clase muy completa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, esperamos las próximas charlas que siempre son muy interesantes. Bueno, Queda todo grabado, ¿eh? Después Jorge Cooper nos va a mandar el YouTube y lo vamos a poner en el archivo del grupo de ambiente. bueno, Qué bueno. gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias.